cómo fue construido en silencio y revelado por Dios. En el tercer año de Joaquim, en la tierra de Israel, reinaba Salomón, hijo del valiente David. Era un tiempo de grandiosidad y promesas, donde el anhelo de edificar un templo para el Señor resonaba en cada rincón de su corazón. Este templo no solo sería un edificio, sería un símbolo de la presencia divina habitando entre su pueblo. A medida que el joven rey contemplaba desde su palacio el horizonte teñido por las primeras luces del día, el ambiente caía en un silencio sobrecogedor. Los hombres y mujeres que trabajaban en la construcción sabían que las herramientas de hierro estaban prohibidas. Con manos hábiles se servían de maderas y piedras, cada bloque cuidadosamente tallado en las canteras de Tiro, guiados por la destreza de Hiram, rey de Tiro y maestro artesano. La obra avanzaba en un respeto reverencial hacia lo sagrado, un eco resplandeciente del pacto entre Dios e Israel. Salomón, sin embargo, se encontraba abrumado. La sombra de los idólatras acechaba al pueblo, y los murmullos de los ancianos cuestionaban si el silencio era señal de la ausencia de Dios. ¿Cómo aseguraría que este templo fuera un testimonio vivo de la fe y no solo un espacio físico? En su angustia, recordó las palabras de su padre, quien había deseado fervientemente construir la casa del Señor. Pero la pregunta lo atormentaba: ¿cómo llevar adelante este sagrado llamamiento? Pese a sus dudas, Salomón se arrodilló en un recóndito lugar del palacio, levantando su corazón hacia lo alto. «Oh Señor», clamó, «guíame en esta obra, danos dirección». Ante su súplica, el cielo pareció abrirse y en su interior resonó una respuesta divina. «Todo lo que se haya de hacer, hazlo con amor y devoción». A medida que los días avanzaban y el día de la dedicación del templo se acercaba, la tensión en el corazón de Salomón crecía. La comunidad vibraba en expectativa, mientras las piedras continuaban su llegada en silencio, cargadas con historias de generaciones pasadas. Cada bloque parecía preguntar: ¿quién escuchará nuestro clamor? ¿Qué futuro se labrará en estas piedras? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día tan esperado llegó. El pueblo de Israel se reunió alrededor de la majestuosa estructura. La atmósfera se llenó de expectación y reverencia. Con corazones palpitantes y ojos fijos en el horizonte, esperaban la manifestación de la gloria del Señor. Justo entonces, en un instante glorioso, la nube del Altísimo descendió sobre el templo recién edificado, llenándolo de su presencia. Los sacerdotes, llenos de temor y adoración, se postraron ante el gran misterio, mientras el aroma de los sacrificios ascendía como un incienso ante sus narices. En ese momento crucial, los corazones de los hombres y mujeres se unieron en un eco de fe y adoración. La historia del templo se grabaría en sus almas, no solo como la edificación de un lugar, sino como la promesa de una relación perpetua entre el Creador y su pueblo. ¿Qué lecciones aún quedaban por descubrir en medio de aquellas piedras silenciosas, esperando que el divino propósito de Dios se despliegue a través de las generaciones venideras? La fe de Salomón y su pueblo sería puesta a prueba, y el eco de su clamor perduraría en los siglos. Mientras la gloria del Señor llenaba el templo, Salomón, con el corazón rebosante de júbilo y reverencia, se mantuvo en la puerta, observando cómo su sueño se había materializado en una presencia divina tangible. Sin embargo, en lo más profundo de su espíritu, una inquietud lo abrumaba. Si Dios había descendido sobre este templo, ¿cómo podría asegurar que permanecería entre el pueblo? ¿Crecería el pueblo en adoración o sucumbiría a la tentación de los ídolos?
A medida que la música de los levitas resonaba en el aire, llenando el espacio sagrado con cantos de alabanza, el rey se volvió hacia las multitudes. Con voz firme, pero temblorosa por la emoción, habló al pueblo. Hoy hemos realizado una obra grandiosa. Este lugar será un refugio y un santuario, no solo para nosotros, sino también para los forasteros que vengan. Así dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Pero en la mente de Salomón una sombra persiste. Sabía que el pueblo, tan apasionado en su adoración hoy, había sido testigo de la desobediencia de generaciones pasadas. No podía permitir que la historia de Israel se repitiera. Con un corazón quebrantado, se dirigió a Dios en ferviente plegaria. Oh Señor, guarda este templo y a tu pueblo. Si cometen pecado, si se desvían, que tu rostro se vuelva hacia ellos por amor a este lugar. El eco de su súplica reverberó en el recinto, y el rey recordó la promesa hecha por el Altísimo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Estas palabras lo llenaron de esperanza, pero también de temor, sabiendo que el camino hacia la obediencia es un camino de diligencia y esfuerzo. Los días pasaron y la dedicación del templo dio paso a un nuevo ciclo en la vida de Israel. Las ofrendas se ofrecían hasta el amanecer mientras el pueblo celebraba la manifestación de su gloria, y Salomón administraba con sabiduría el reino. Pero, a pesar de la grandeza y del esplendor, aún había un murmullo persistente en los corazones. Algunos de los ancianos, en su sabiduría, advertían sobre el peligro de la complacencia, recordando el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Intrigado por las palabras de los ancianos, Salomón convocó a los sabios de su corte y a los profetas. ¿Acaso el hecho de que estemos aquí, en la presencia del Señor, no es motivo suficiente para permanecer firmes y fieles en su camino? Les preguntó, su voz impregnada de la urgencia de un rey ansioso por dirigir a su pueblo en justicia. Los profetas, que habían sido llamados por Dios para ser los portavoces de su voluntad, le respondieron: «Oh Rey, no podemos reducir nuestra relación con Dios a la simple edificación de un templo. La verdadera adoración nace del corazón. Es menester examinar nuestros caminos y volvernos a Él de todo corazón, pues esa es la verdadera riqueza que complace al Altísimo». Salomón reflexionó profundamente sobre estas palabras y se dio cuenta de que su obra no terminaría con la construcción física de la casa del Señor, sino que requeriría una dedicación constante al cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Qué nuevos desafíos surgirían? ¿Y cómo podría el pueblo mantenerse fiel ante las pruebas venideras? La historia apenas comenzaba a revelarse. Mientras el rey miraba la imponente estructura, un nuevo sentido de propósito se apoderó de él. Comprendió que este templo no solo sería un lugar de encuentro con Dios, sino que sería el inicio de un camino de conversión que requeriría su atenta guía. No obstante, un susurro sutil le llegó al alma. La verdadera prueba de fe todavía aguardaba en el horizonte, y el plan soberano del Señor aún debía hacerse evidente. ¿Cuál sería la prueba que desvelaría las verdaderas intenciones del pueblo? En su corazón resaltaba una inquietud, en una línea de visiones y promesas aún no cumplidas. Con el transcurrir de los días, el templo se convirtió en el corazón palpitante de Israel, donde la presencia del Señor brillaba como una luz radiante. Los sacrificios se ofrecían día y noche, y los levitas entonaban dulces melodías, llenando el aire con la alabanza a Dios. Sin embargo, en el fondo del alma del rey Salomón, la inquietud no dejaba de crecer. Mientras consultaba con los ancianos sobre la observancia de los mandamientos, un grupo de jóvenes se acercó a él. «Oh rey», dijeron,
Hemos visto a nuestros padres adorando en el templo, pero ¿qué tan seguro estamos de que este lugar será preservado para siempre? Hay ídolos en nuestras tierras, y es fácil que la alabanza se desvíe, como en el tiempo de los jueces. Salomón sintió el peso de estas palabras. A medida que los corazones de su pueblo se volvían hacia él, comprendió que su responsabilidad era mayor que cualquier construcción física. Así que, bajo la influencia del Espíritu Santo, ascendió al altar y, mientras ofrecía una nueva oración, clamó al Dios eterno, invocó su sabiduría. Dame entendimiento para guiar a este pueblo hacia la verdad, que ellos vean en mí un ejemplo de ferviente fe y leal devoción. La respuesta del Señor llegó con poder. En una visión, la luz del cielo descendió sobre el templo, y Salomón vio las antiguas promesas danzando alrededor de la estructura. Tú eres mi elegido, oyeron sus oídos, y mi gloria morará aquí mientras mi pueblo me busque con todo su corazón. Sin embargo, lo que el rey no sabía era que su propia fe sería puesta a prueba en maneras que aún no podía imaginar. Un día, un enviado procedente de una tierra lejana llegó al reino. Era la reina de Saba, y había oído hablar de la sabiduría de Salomón y de la gloria de su templo. Atraída por el relato de las maravillas, decidió que debía ver por sí misma si verdaderamente era lo que decían. Al ser recibida con gran esplendor, la reina quedó maravillada, no solo por la magnificencia del templo, sino también por las palabras sabias que emanaban de Salomón. Mientras conversaban, ella le hizo preguntas difíciles, interrogando su visión de la vida, la justicia y la adoración verdadera. Salomón, con la guía de Dios, respondió con profunda claridad y revelación. Poco a poco, la reina comenzó a entender que la sabiduría no era solo conocimiento, sino una relación íntima con el Creador. Sin embargo, con cada respuesta, una sombra se cernía sobre el rey. El desafío de mantener esta sabiduría en medio de la alabanza también venía con un precio. La tentación de complacencia y de desvío era un riesgo constante. Días después de su partida, los rumores comenzaron a circular. Algunos dentro de Israel, mirando la interrelación de Salomón y la reina, murmuraban en privado: ¿acaso él no se dejará influenciar por las costumbres de aquella tierra ajena? ¿Se convertirá nuestro rey en un adorador de dioses extranjeros? Las advertencias de los ancianos resonaban en su mente, y enfrentando las tensiones del reinado, Salomón oró de nuevo, pidiendo consejo y dirección. Señor, tu temple está en medio de nosotros. Ayúdame a sostenerme en tus caminos y a guiar a tu pueblo en justicia. Mientras tanto, el Señor en su soberanía sabía que la historia de la relación de Salomón y el pueblo de Israel estaba aún en plena elaboración, y que los acontecimientos que se estaban formando serían parte de un plan mayor que revelaría la profundidad de la desobediencia y a su vez la capacidad de redención. Con un eco persistente de promesas pasadas, un nuevo desafío se acercaba, y la prueba de la verdadera fidelidad aguardaba en las sombras, esperando a ser desvelada en el tiempo designado. ¿Sería Salomón capaz de mantenerse firme ante la prueba que se avecinaba? ¿Y cómo afectaría esto el futuro de Israel? La historia apenas comenzaba a desplegarse. Con el paso de los días, la inquietud en el corazón de Salomón se convirtió en un peso tangible. Las palabras de los jóvenes resonaban en su mente y la sombra de la duda empezó a oscurecer su alegría. Aún en medio del esplendor del templo, la tentación acechaba y el rey se sentía atrapado entre la gloria de su reinado y la fragilidad de su propia fe. Una mañana, mientras contemplaba las columnas adornadas y el oro brillante que rodeaba el lugar sagrado, el rey decidió buscar la guía del Señor una vez más. Se retiró al lugar más apartado del templo, en un silencio casi palpable que envolvía el aire. Allí, con el ángel Gabriel como testigo de su súplica, ofreció una oración cargada de angustia. «Oh Señor, has extendido tu mano en favor de esta casa, pero ¿qué acontecerá cuando tu pueblo desvíe su mirada de ti? ¿Cómo puedo proteger esta obra que ha sido consagrada a tu nombre?» En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una voz resonó en su interior. «Salomón, escucha con atención. El pueblo ha sido llamado a ser luz entre las naciones, pero su corazón es propenso a desviarse. Sin embargo, cuando clamen a mí en tiempo de angustia, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra.
Mantén tu corazón fiel y no temas, porque a través de ti he trazado un plan que revelará mi salvación. La certeza de estas palabras fortaleció el espíritu del rey, pero no pudo inmunizarlo contra las influencias externas que comenzaban a infiltrarse en su reino. Los días transcurrieron y el murmullos de rebelión crecían cada vez más entre algunos de los israelitas. La reina de Saba, a pesar de su admiración por la sabiduría de Salomón, había traído consigo un aire de seducción desconocido, y algunos se sentían atraídos por las prácticas de adoración de dioses ajenos. Un día, mientras Salomón daba audiencia a un grupo de líderes de la comunidad, un anciano se levantó y habló con voz temblorosa. «Rey, hemos oído historias que deslumbran y confunden. Algunos de nuestros jóvenes buscan consuelo en ídolos extranjeros. Si nuestros corazones no están alineados con tu palabra, ¿cómo permanecerá tu gloria entre nosotros?» El rey, sintiendo el peso de la responsabilidad, miró a su alrededor. La preocupación era evidente en los rostros de su gente. Con una voz firme dijo: «Los ídolos de las naciones son de madera y piedra, pero nuestro Dios está vivo. Debemos vigilar nuestro corazón como un tesoro sagrado. Si nos desviamos, perderemos más que nuestro templo, perderemos nuestra identidad como pueblo elegido». No obstante, la fe del rey fue genuinamente desafiada cuando una noticia inquietante llegó a sus oídos. Un aliado de Israel había caído en la idolatría, levantando altares a dioses extranjeros, lo que comenzó a envenenar el corazón de la nación. Un gran temor se cernía sobre Salomón, quien no era ajeno al susurro de la tentación que lo rodeaba. Las decisiones que pronto tendría que tomar definirían ya no solo su reinado, sino el futuro de Israel. Así, en la soledad de su habitación real, Salomón cayó de rodillas, buscando una muestra de la grandeza y misericordia del Dios que había llamado a su pueblo. En medio de su súplica, un rayo de comprensión le iluminó la mente. ¿Qué si la prueba de la fe es parte de un plan divino mayor? ¿Qué si mi obediencia puede abrir un camino de redención aún no revelado? La respuesta no tardó en llegar, y un nuevo mensaje divino floreció en su corazón. Fue un susurro que lo animó, prometiendo que incluso en la desobediencia, el Señor levantaría un remanente fiel para cumplir su propósito. Esto dejó a Salomón con una inquietud transformada, la revelación de que su papel no era solo guiar a un pueblo, sino también entender que la gloria de Dios podría manifestarse en los lugares más oscuros. Así, el camino hacia la tentación no solo significaba la defensa ante lo ajeno, sino el llamamiento a un renacimiento espiritual en medio de la crisis. El reino de Israel estaba al borde de una gran prueba. La sombra de lo incierto se avecinaba, y con él la verdad de un plan divino aún por desvelar, una promesa de restauración que resonaría a través de generaciones. ¿Podría el rey mantenerse firme y acoger la sabiduría que había sido depositada en él? La historia de su reino dependía de la fe en las promesas que el Señor había hecho a su pueblo. Con preguntas aún flotando en el aire, el hilo del destino se tejía en el silencio del templo. Los días siguieron su curso, marcados por la inquietud que persistía en el corazón de Salomón. Cada amanecer traía consigo la esperanza de una claridad divina, pero la oscuridad de la duda y la incertidumbre se aferraban a su alma como sombras persistentes. Las voces de sus consejeros, aunque sabias, parecían ser un eco distante comparadas con los anhelos crecientes de su pueblo, que buscaban lo efímero en medio de la grandeza de su Dios. Ciertos días, Salomón se encontraba caminando por los pasillos del templo, donde las alabanzas se alzaban como incienso, mezclando notas de adoración sincera con murmullos de inquietud. Un día, mientras se encontraba solo en la sala de los troncos de cedro que adornaban las paredes, una súbita convicción lo sorprendió. El templo, pensó, no es solo un hermoso edificio, sino un símbolo de la promesa de nuestro Dios hacia nosotros. Recordó las palabras de Moisés en Deuteronomio 12:5, donde el Señor había indicado: «Mas al lugar que elijáis para habitar allí, entre todas vuestras tribus, allí buscaréis a vuestro Dios». La realidad de esa verdad lo golpeó con la fuerza de un relámpago.
De repente, discernió que quizás la preocupación de su pueblo no solo se centraba en lo que parecían perder, sino en lo que debían encontrar. La verdadera búsqueda de Dios era más que un lugar, era un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Con un renovado fervor, se dirigió a la plaza frente al templo, donde la multitud se había reunido, algunos con sonrisas, otros con miradas melancólicas. Les habló con voz clara y decidida: «Oídme, oh Israel, no es en la grandeza del templo donde encontramos nuestra fuerza, sino en la obediencia a su palabra. Volved a buscar al Señor con todo vuestro corazón, y Él restaurará la esperanza entre nosotros». Voces de asentimiento comenzaron a surgir entre la multitud, pero no fue sino hasta que un joven se levantó y gritó: «¿Y qué haremos con aquellos que insisten en adorar a los ídolos? Hemos visto el peligro de su influencia». Salomón se detuvo. El eco de la pregunta resonó en él. Recordó las advertencias del Deuteronomio 7:26, que alertó sobre la contaminación a través de la adoración a deidades ajenas, que podría hacer que el pueblo se apartara del camino del Señor. Así, el rey tomó una decisión resuelta. Citó a sus líderes y en medio de ese consejo decidió establecer un tiempo de oración y arrepentimiento nacional, instando a todos a apartarse de su mal camino, según se postulaba en 2 Crónicas 7:14. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». La esperanza y la urgencia se entrelazaban en su discurso, lo que hizo que el pueblo respondiera con fervor renovado. Durante el próximo mes, los días se convirtieron en semanas de clamor. Las puertas del templo se convirtieron en un refugio donde se buscaba al Señor con humildes corazones. La angustia dio paso a la esperanza. Cada oración era un ladrillo fundacional, construyendo no solo un hogar para la presencia de Dios, sino también un nuevo camino hacia la identidad perdida de Israel. Sin embargo, entre la exaltación, un oscuro susurro de desesperación apareció. Visiones fragmentadas de una amenaza inminente acechaban en el horizonte. ¿Qué haría el rey si aquel intento de restauración no bastaba? En sus noches de insomnio, Salomón se debatía entre los avances espirituales y el temor por lo que podría sucederle a su pueblo si la desobediencia continuaba. Un silencio profundo le mostró que aún había más por revelar. En la oscuridad de la noche, mientras oraba en el mismo lugar donde había escuchado la voz del Señor, un suave viento comenzó a mover las cortinas del templo. Y en esa corriente de aire cargada de lo divino, están las palabras que resonaron nuevamente en su alma. Salomón, que la promesa que has implorado no solo te sostiene a ti, sino que también está entrelazada en un propósito mayor que solo tú puedes empezar a vislumbrar. El tiempo de la gran prueba ha llegado, pero también la hora de la gran revelación. Con esa chispa de esperanza y temor, Salomón se dio cuenta de que el camino que había elegido no era solo una prueba, sino un inicio hacia una gloriosa manifestación del poder y la gloria de Dios. Así, el misterio del plan divino comenzaba a tejerse en el corazón del rey, mientras el destino de Israel podía depender de su fiel respuesta ante lo que estaba por venir. ¿Qué pasaría si, en medio de la prueba, se revelaran maravillas que cambiarían el curso del pueblo para siempre? Con el despertar de nuevos días, el pueblo de Israel continuó su búsqueda ferviente del Dios Altísimo. Las oraciones ascendían como humo fragante, y el clamor por la restauración resonaba en cada rincón del templo. Salomón, en su camino de liderar esta transformación espiritual, sentía una creciente presión sobre sus hombros, como el peso del mundo que se depositaba sobre un solo hombre. Una noche, mientras la luna iluminaba el templo, el rey se retiró a su habitación, el cansancio aferrándose a sus párpados. Sin embargo, el sueño no vendría fácilmente, ya que su mente giraba en torno al futuro incierto de su nación. Salomón sabía que la mera oración no era suficiente. Debía tener un plan, un medio claro para guiar a su pueblo de regreso a la senda de la obediencia y la fe. En sus pensamientos recordó a su padre, David, y sus ardientes palabras en Salmos 27:4.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La pasión de David por la presencia de Dios se convirtió en un faro en medio de su lucha. Salomón se dio cuenta de que su tarea no solo era construir un templo físico, sino también edificar un templo de fe en los corazones del pueblo. Con este nuevo entendimiento, se dirigió al atrio del templo bajo las estrellas, ondeando con un viento suave que traía consigo un silencio reverente. Allí se arrodilló y clamó nuevamente, no solo por respuestas, sino por la revelación de su decreto divino. En ese momento, mientras su corazón oraba, una presencia palpable llenó el aire, y una luz divina comenzó a brotar entre las sombras. De repente, una voz resonó, clara y poderosa: Salomón, el propósito que buscas no se encuentra solo en la construcción del templo, sino también en el corazón del pueblo. Debes guiarles hacia una renovación espiritual. Están a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su fidelidad. La voz continuó, y el rey escuchó atentamente con cada fibra de su ser. Los ídolos a los que se inclinan han crecido en sus corazones, y solo una disciplina clara podrá regresarles a mi camino. A medida que las palabras caían, Salomón sintió que una nueva determinación se apoderaba de él. El rey sabía que debía convocar a toda la nación, a cada tribu y a cada hogar, a un tiempo de reflexión y compromiso genuino. En ese momento de revelación, también reconoció que el tiempo se terminaba. Acortaba. La amenaza que había sentido no era solo un presagio, sino una creciente sombra que se cernía sobre Israel. Al amanecer, Salomón reunió a los líderes de su pueblo, su voz resonando con un nuevo fervor. Les habló sobre la revelación que había recibido y la urgencia de preparar sus corazones para el juicio que podría venir. Les recordó que, como se dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es hora de que el pueblo humille sus corazones, que se arrepienta y vuelva a buscar la presencia de su Dios. Mientras el rey hablaba, los rostros de la multitud reflejaban la angustia y la esperanza. Algunos, sin duda, se resistían, aferrándose a sus costumbres antiguas, pero la luz de la revelación comenzó a brillar en sus corazones. ¿Acaso no es Dios un Dios celoso?, preguntó Salomón con voz penetrante. ¿No ha prometido que si nos volvamos a Él escuchará? ¿No esperemos a que sea demasiado tarde? Así, el rey proclamó un llamado a la acción, un año de arrepentimiento y renovación, donde cada familia se comprometiera a renunciar a los ídolos que los rodeaban y a retornar a la adoración del único Dios verdadero. La respuesta fue un murmullo creciente entre la multitud. A medida que fluían las palabras, el clima espiritual del pueblo comenzaba a transformar sus corazones. Pero en el fondo, Salomón aún sentía la carga del misterio que acechaba. ¿Qué prueba aguardaba a su pueblo? ¿Estaba Dios preparando algo grande a través de este tiempo de desafío? Las preguntas reverberaban en su mente, y destellos de lo que estaba por venir comenzaron a tomar forma en su espíritu. Así, el ciclo de preparación había comenzado, y el rey sabía que la historia de su nación cambiaría de formas inimaginadas. Sin embargo, el temor de que algo oscuro acechaba en el horizonte no se desvanecía. Salomón se dio cuenta de que, aunque su pueblo se estaba disponiendo a buscar la cara de Dios, había un camino más profundo que se iba a abrir. Así, en los rincones de su ser, la advertencia resonaba. Este es solo el principio de lo que Dios tiene reservado, un propósito que se desvela de maneras misteriosas, donde el juicio y la misericordia se entrelazan. En la quietud que siguió a su proclamación, cada creyente preguntaba en su interior, mientras los ecos del templo se llenaban con la esperanza: ¿cuál será el desenlace de esta nueva ordenación? ¿Y qué revelará Dios en el camino? A través del silencio, la expectación se hacía palpable, una expectativa divina que guiaba al pueblo hacia el cumplimiento del plan del Altísimo.
mientras Salomón se mantenía firme en la senda trazada por Dios. Con el transcurrir de los días, la atmósfera espiritual en Israel se tornó densa con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cada tribu, cada hogar, se encontraba inmerso en la solemnidad del llamado de Salomón. Las familias se reunían, las lámparas brillaban con luz temblorosa mientras oraban, renunciando a los ídolos que habían profesado, buscando la restauración de su relación con el Dios de sus antepasados. Salomón, mientras tanto, se dedicaba a preparar el corazón del pueblo, estableciendo asambleas en el lugar sagrado. Se congregaban multitudes, hombres, mujeres y niños, y el rey les hablaba de la grandeza del Señor y de las maravillas de su ley. Las palabras fluyeron como aguas vivas, inspirando un cambio profundo. Sus corazones son el verdadero templo, allí es donde nuestro Dios desea habitar. Sin embargo, a medida que el pueblo de Israel se encaminaba hacia la restauración, Salomón no podía sacudirse la sensación de que una tormenta se cernía sobre ellos. Las antiguas rivalidades y la adoración a ídolos no se desvanecían fácilmente. La disciplina y el arrepentimiento fueron armas esenciales, pero había algo más, algo que Dios estaba a punto de revelar. Una noche, mientras Salomón contemplaba las estrellas en el firmamento desde el tejado de su palacio, una nube oscura pareció descender sobre su ser. Una inquietud lo embargó, y con la urgencia de un clamor, se arrodilló en el suelo buscando la presencia del Altísimo. Sollozando, exclamó: «Oh Jehová, escúchanos, tu pueblo te busca, pero ante la inminente prueba, ¿qué debemos hacer?». Y así, en medio del silencio, la voz de Dios se hizo presente nuevamente, como un roce suave pero firme, resonando con autoridad. «Salomón, he escuchado el clamor de mi pueblo y he visto su retorno hacia mí, pero debes advertirles que el camino a la redención no es fácil. Las tinieblas que asedian su corazón deben ser confrontadas con la verdad». Luego, el Señor continuó: «A través de esta disciplina, un nuevo pacto será establecido. No se limitará al cumplimiento de la ley, sino que transformará el corazón y la mente de las generaciones venideras». La revelación fascinante llenó el pecho de Salomón con una mezcla de claridad y temor. ¿Un nuevo pacto? ¿Qué era esto? ¿Cómo se manifestaría? Mientras cada palabra del Altísimo reverberaba en su ser, el entendimiento empezó a nacer. Un entendimiento de que el templo que él edificaba no solo era un lugar de sacrificio físico, sino un símbolo de la transformación espiritual que Dios deseaba llevar a cabo. Salomón se puso de pie, una nueva determinación ardía en su corazón. Se acercó al altar del templo, donde la luz se filtraba a través de las sombras, y reunió al pueblo nuevamente luego de sus profundas revelaciones. Este será un tiempo de renovación. No solo edificaremos un templo de piedra, sino también un templo de fe, donde el corazón se encontrará con su Creador. Prepárense pues la mano del Señor está sobre nosotros y un nuevo pacto está por surgir. Las palabras del rey resonaron con poder entre la multitud. Algunos lloraban, lamentándose por los errores del pasado, mientras otros levantaban sus manos al cielo, sintiendo una nueva esperanza florecer. Sin embargo, mientras la multitud se entregaba a la adoración, Salomón no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Qué pruebas vendrán?, pensó, sintiendo que el pueblo no solo necesitaba arrepentirse, sino que debía estar preparado para algo más. Un desafío divino estaba en camino, como un río que crecía, listo para inundar las tierras. Y así, mientras la noche caía sobre Jerusalén, el eco de la voz de Dios seguía resonando en el corazón del rey. Mi plan se revelará en medio de la tempestad, y a través de ella, las generaciones conocerán la profundidad de mi amor e ira. Todo es parte de un propósito eterno, que se manifestará en el tiempo adecuado. Las preguntas permanecían en el aire, como un susurro divino que se negaba a ser silenciado. ¿Cuál era la profundidad de este nuevo pacto? ¿Qué mensaje aguardaba el pueblo? ¿Y cómo enfrentarían las pruebas venideras en su búsqueda de la verdad? En la penumbra, la incertidumbre aguardaba,
como un misterio lleno de promesas, dejando a todos con el anhelo de conocer el próximo capítulo del designio soberano de Dios. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre Jerusalén, iluminando cada rincón de la ciudad con su luz dorada. El bullicio de la vida cotidiana empezaba a despertar, pero en el corazón de Salomón una profunda inquietud persistía. Con cada paso que daba hacia el lugar donde se erigiría el templo, la presencia de Dios lo acompañaba, y la confianza en su plan iba creciendo, aunque la sombra de la incertidumbre seguía acechando. El rey, decidido a cumplir la voluntad del Altísimo, envió emisarios a los territorios vecinos. Convocad a los arquitectos y obreros de Fenicia, ordenó, porque en su sabiduría encontraré lo que necesito para la casa de mi Dios. A través de las vastas llanuras y montañas llegaron noticias de la alianza entre Israel y Tiro, donde Hiram, rey de los fenicios, enviará madera de cedro, uno de los materiales más preciados y duraderos. Mientras tanto, una atmósfera de expectación invadía a los israelitas. La comunidad entera se movilizó, no solo para la construcción física, sino también para afianzar sus corazones en el servicio al Dios verdadero. Como días anteriores, las asambleas se multiplicaron, y hombres y mujeres profundamente conmovidos se arrodillaban con oraciones sinceras, pidiendo dirección. «Pueblo mío», declaró Salomón en la plaza central, con el rostro resplandeciente de fervor sagrado, «pronto comenzaremos a edificar la casa en la que nuestro Dios habitará. Debemos ser un pueblo unido, listos para enfrentar las pruebas que el Señor ha preparado. La obediencia es el primer paso hacia la gloria». Sin embargo, no todos compartían el mismo espíritu. En las sombras, algunos comenzaron a murmurar, cuestionando la sabiduría. «¿Qué puede hacer este templo diferente a lo que hemos venido adorando en los altos?», se decían unos a otros. «El Dios de nuestros padres es solo un eco de un pasado que está sumido en la tribulación», decían con desdén. Salomón, sintiendo la tensión en el aire, se apartó brevemente para buscar consejo del Señor, anhelando conocer cómo podría apelar a los corazones endurecidos. Esa misma noche, bajo el vasto cielo estrellado, rogó a Dios por discernimiento. Con voz clara y resonante, el Señor le habló nuevamente. «Salomón, aún existe un remanente de fe, pero el arrepentimiento y la clara comprensión de mi propósito son esenciales. Debes decirles que este templo será un lugar de encuentro con mi gloria, un símbolo no solo de sacrificio, sino de un compromiso renovado». Al amanecer, el rey tomó la decisión de hacer un sacrificio en el altar de su padre David, invocando la promesa de Dios. Narró a la multitud los eventos de esa noche, contando acerca del nuevo pacto que se avecinaba. Este templo, que comenzaremos a edificar pronto, no solo será un edificio, sino un reflejo del corazón restaurado de cada uno de nosotros. Debemos prepararnos, porque la gloria de nuestro Dios se derramará entre nosotros. Las lágrimas de muchos se derramaron al escuchar sus palabras. Algunos clamaban de alegría, otros se postraban en arrepentimiento, mientras el resto comenzaba a entender el significado profundo de la dedicación de ese lugar. Sin embargo, entre la multitud, una voz resonó con un tono desafiante. «¿Puede un simple mortal contener la grandeza del Altísimo?», se oyó. Todos giraron la mirada hacia el hombre que se atrevió a protestar. Era un anciano, conocido en la ciudad por su sabiduría, pero también por su escepticismo. «No podemos hacer un pacto con obras de la carne, pues el verdadero templo se edifica en el Espíritu». La tensión creció y el silencio pesaba como un manto. Salomón sintió que el aire se cargaba de la presencia de Dios. «Lo que dices es cierto», respondió con humildad, «mas este templo será un recordatorio de que somos su pueblo, y que la verdadera adoración comienza en el corazón». Sus palabras reverberaron en el aire, dejando claro que esta obra sería más que piedra y madera, sino también un viaje de redención colectiva. Mientras las miradas se mantenían fijas en el rey, el eco de la voz del Señor volvía a resonar en su corazón. «Despertad, oh Israel, pues las pruebas son precursoras de la gloria. Un nuevo pacto está por ser revelado que transformará en espíritu la adoración de mi pueblo. Las sombras se alzarán y el puro sacrificio se manifestará en una forma no imaginable». Así, con esta revelación danzando en la inminencia del futuro, Salomón se sintió nuevamente invadido por un temor reverencial.
El camino a seguir estaba trazado, pero las profundidades del misterio divino aún aguardaban ser descubiertas. ¿Cómo se desplegaría este nuevo pacto y qué pruebas desvelarían la gloria del Altísimo en su pueblo? El tiempo lo diría, mientras el templo de Salomón se levantaba en medio de los susurros de la esperanza y el temor. El día fue avanzando y la preparación para la construcción del templo se intensificaba en Jerusalén. Salomón, con su corazón lleno de fervor y determinación, reunió a los más hábiles carpinteros y canteros del reino. «Estamos llamados a construir algo más que un edificio», dijo mientras miraba a sus hombres. «Este lugar albergará la presencia del Altísimo. Cada piedra, cada viga, debe hablar de nuestra devoción». Día tras día, el sonido de las herramientas resonaba en la llanura del monte Moría, donde pronto se alzarían columnas de cedro y oro. La emoción era palpable entre los trabajadores, que compartían el anhelo de ver cumplido un sueño que había sido heredado de sus ancestros. Pero entre ellos también había murmullos, un eco de dudas que provenía de aquellos que no podían discernir la grandeza de lo que se estaba por realizar. Mientras esto ocurría, Salomón, en busca de guía, se sumergió en la oración, deseando la dirección divina. «Muéstrame, Señor, cómo manejar la división entre tu pueblo», clamó. Esa noche, el cielo estrellado se tornó en un tapiz oscuro, y una voz resonó en su interior. «Hijo de David, escucha, los corazones de muchos están lejos de mi honor. Este templo, aunque será un símbolo de mi gloria, será también un lugar de prueba. La grandeza de este acto de edificación es la preparación de sus almas». Al alba, el rey reunió de nuevo a la gente. «Amados de Israel», proclamó con firmeza, «cada piedra que se coloque aquí será un recordatorio de la alianza entre nuestro Dios y nosotros. Seré un rey que no solo busca el esplendor exterior, sino la profundización en el entendimiento espiritual. Cada ladrillo se levantará con la intención de unirnos en la adoración verdadera». Su voz era poderosa, pero una sombra pasajera cubrió la alegría que los rodeaba. El anciano escepticismo, conocido como Aser, volvió a hacer eco en la multitud. ¿Qué garantía tenemos de que nuestra adoración será aceptada? ¿Acaso no hemos deparado nuestro propio camino? Al escuchar nuevamente su desafío, Salomón sintió que la tensión se alzaba como una ola. Pero vio también entre la multitud a varios hombres de fe, asintiendo con convicción. «Aser», respondió el rey con calma, «la verdadera adoración no viene de la construcción, sino de la reconciliación. Este templo será un lugar donde mi pueblo regrese a su Dios. El sacrificio que ofreceremos será el de nuestras propias vidas dedicadas en humildad y obediencia». El silencio siguió a estas palabras, y muchos sentían el peso del llamado a volver al corazón del Señor. Pero en la oscuridad aún había ecos de resistencia. El anciano se apartó, dejando caer sus palabras como un veneno. «La historia se repite, oh rey, no encuentres enojo en señalarlas». Sin embargo, entre el pueblo había un murmullo de esperanza renovada. Algunos se asomaron a lo que vendría. Saldría de este lugar un eco de adoración que quizás no se había visto antes. Un deseo sincero por la conexión con el Altísimo. A medida que las paredes se erguían, el espíritu de unidad comenzaba a barrer sobre la multitud. Los días se convirtieron en semanas y el trabajo avanzaba. La gloria del Señor parecía estar proyectándose lentamente sobre la obra. Cuando los primeros cimientos fueron colocados, el rey Salomón, observando el bullicio, oró en voz alta: «Oh Jehová, revélanos tu provisión y tu propósito. Sella tu pacto en este lugar». En ese instante, un viento suave comenzó a soplar sobre el monte, trayendo consigo susurros de retorno. Salomón miró hacia arriba, sintiendo que algo estaba por desatarse, algo que cambiaría no solo a su pueblo, sino el curso de la historia. «Todo esto es un preludio, un susurro del propósito mayor», murmuró para sí mismo. En su corazón comenzó a vibrar una luz de revelación divina. ¿Qué pacto se manifiesta en este lugar y cómo nos llevará hacia la plenitud de la promesa que se acerca?
La gloria aún estaba por descender, y el silencio que contenía a la multitud presagiaba la llegada de un evento que ninguna mente podría concebir. Con el templo en proceso, la conexión con lo divino se haría visible de maneras que su pueblo aún no podía entender. El tiempo lo revelaría, y la gloria del Señor estaba por ser desplegada en formas inimaginables. A medida que el progreso del templo alcanzaba nuevas alturas, las tensiones en Jerusalén comenzaban a destilar un sentido palpable de ansiedad entre la población. La devoción que acompañaba el arduo trabajo brindaba renacimiento al pueblo, pero la sombra del escepticismo que había desprendido Aser aún persiste en los corazones de algunos. La promesa de un nuevo pacto resonaba, pero no todos estaban preparados para recibir lo que el Señor tenía reservado para ellos. Salomón se encontraba en constante contemplación. Mientras veía a los obreros labrar la madera y moldear las piedras, recordó la advertencia del Altísimo. Esta obra trascendía lo físico, era el comienzo de una relación renovada entre Dios y su pueblo, y requería un compromiso genuino de aquellos que lo habitarían. Una mañana, mientras la brisa fresca del alba soplaba sobre la ciudad, el rey reunió a todos los líderes de Israel. «Hermanos míos», comenzó con firmeza, «hemos levantado un templo para glorificar a nuestro Dios, un lugar donde habitará su presencia, pero la verdadera construcción es la de nuestros corazones». Salomón continuó, poniendo especial énfasis en que cada israelita debía examinarse a sí mismo para asegurarse de que sus intenciones estuvieran alineadas con la voluntad de Dios. A medida que sus palabras resonaban en la multitud, la voz de Aser volvió a levantarse. ¿Cómo podemos estar seguros, oh rey, de que volverán a ser adoradores sinceros? ¿Acaso no hemos visto un ciclo de desobediencia antes? Las promesas de Dios se han repetido a lo largo de los años, pero el pueblo siempre vuelve a sus antiguos caminos. La inquietud en el aire se hizo más densa. Muchos de los presentes comenzaron a murmurar, sintiendo que la realidad del pasado amenazaba su presente. Sin embargo, Salomón, impulsado por una revelación fresca, miró a los ojos de Aser con compasión. «Tú tienes razón», reconoció con humildad. «El pueblo ha fallado antes, pero esto será diferente. No solo estamos construyendo un templo de piedra, sino que estamos estableciendo un nuevo pacto. El Señor, en su infinito amor, nos ofrece una nueva oportunidad». Mientras la multitud escuchaba, algunos comenzaron a ver más allá de las dudas, sintiendo un atisbo de esperanza en las palabras del rey. Salomón continuó: «Seré el primero en someterme ante el Señor. Juntos, levantados para orar, para humillar nuestros corazones, porque lo que Dios está por hacer, lo hará en medio de un pueblo sincero que busca volver a Él». A medida que su fervor impregnaba el ambiente, conmocionados, los rostros del pueblo comenzaron a irradiar convicción. Se unieron en oración, y algunos comenzaron a llorar. La piedad se asentaba sobre cada corazón, mientras el rey ofrecía una súplica llena de rendición y anhelo. «Señor, escucha a tu pueblo. Si volvemos a ti, renueva nuestras almas y permítenos sentir la profundidad de tu propósito. No permitas que el miedo nos consuma, sino que por medio de la adoración abramos nuestros corazones a tu gloria». En ese instante, el viento pareció cobrar vida y un suave murmullo comenzó a asemejarse a cantos de adoración. La atmósfera del lugar se transformó en un espacio sagrado. Muchos se postraron, sintiendo el peso de la presencia de Dios envolviendo el templo en construcción. Sin embargo, en lo profundo del alma de Salomón, la inquietud aún persistía. ¿Podría realmente el pueblo sostener el compromiso? ¿Qué pruebas se acercaban que revelarían la verdadera medida de su fe? Pese a la manifestación de la gracia, un eco de advertencias resonaba en su mente. La historia no era solo sobre la construcción de un templo, sino sobre una transformación interna que llevará generaciones enraizadas en el amor y la lealtad a Dios. Mientras el rey permanecía en oración, una señal extraordinaria cayó sobre él. La voz del Señor una vez más llenó su ser, en un susurro fuerte. «Salomón, los corazones son moldeados por el fuego de la prueba. Cuando las dificultades se levanten, no mires atrás. Este templo será el símbolo de la gracia que se desbordará,
pero también del juicio que yo traeré, para que el pueblo sepa que he de refinar a mis hijos en el fuego. Con un renovado propósito, Salomón se dirigió al pueblo una vez más. El Señor está preparándonos para lo que está por venir. Esto es solo el inicio. El templo será un lugar donde la gloria de Dios se manifestará, pero también donde se encontrarán las promesas de juicio. Es en la dificultad donde el carácter del pueblo será moldeado, y el pacto que Dios establece es permanente. Las palabras del rey dejaron un profundo impacto. La multitud, ahora más enérgica, comprendía que su recorrido espiritual debería ir más allá de simples rituales de adoración. El templo no solo sería un sitio físico, sino el inicio de un viaje que los llevaría hacia un renacimiento verdadero. Sin embargo, mientras el pueblo empezaba a aceptar su llamado, la oscuridad del escepticismo de Aser seguía desafiando el propósito. Alma de Salomón. Aún con toda esta entrega, pensaba, ¿cómo se mantendrán firmes cuando la prueba llegue? ¿Qué les deparará el futuro? Y así, un nuevo capítulo se abría en la historia de Israel. Las preguntas flotaban en el aire, la fe sería probada, y los desafíos de un antiguo ciclo de desobediencia amenazaban con volver a despertar. La revelación de Dios aún guardaba misterios, y la verdadera manifestación de su plan sombrío estaba a punto de comenzar. El rey, sintiendo la tensión, estaba seguro de que el tiempo de la prueba se acercaba, pero también llegaría la gloria que nace del arrepentimiento. ¿Cómo responderían su pueblo y su corazón ante lo que estaba por venir? La historia que tenían por delante apenas empezaba a desarrollarse, en medio de la inquietante fusión de fe y duda, con el eco de la promesa resonando en cada latido de sus corazones.